Cristian, sabes que no te escucho, tienes el micrófono apagado. Toda razón, muchas gracias. Eh, Primero, bienvenidos a este espacio, a nombre de la Facultad de Educación de la Universidad de las Américas. Mi nombre es Adrián Villegas y la idea es que podamos compartir algunas experiencias de trabajo online y también revisar algunos consejos para el tema de hacer una clase efectiva. La metodología de trabajo, nosotros vamos a hacer vamos a dar espacios de exposición y vamos a ir haciendo algunos cortes para que ustedes puedan hacer las consultas, para que puedan también compartir su experiencia. Esa es básicamente la lógica que hemos trabajado de Minuto. Les voy compartiendo la presentación. Bien. Lo primero que deberíamos considerar para hacer una clase online efectiva son las expectativas. Y al respecto, nosotros debemos dejar en claro que es transformar online un proceso que fue diseñado de manera presencial, fue pensado de forma presencial. Por lo tanto, obviamente, esto nos invita a hacer una serie de ajustes, adecuaciones, para que no en la misma línea que un curso presencial, nosotros podamos lograr objetivos similares, lo que implica, lógicamente, en algunos casos, acortar, sintetizar, poder reducir, poder unir contenidos, ¿verdad?, u objetivos, para poder lograr que el proceso sea efectivo. Vamos a revisar una introducción al contexto. La importancia de la planificación es elementos clave en la virtualidad, poder diseñar bien la secuencia de clase, qué vamos a trabajar, cómo lo vamos a hacer. Algunos tips para desarrollar la sesión, para evaluar la sesión. Posteriormente, algunas herramientas rápidas que permiten construir materiales o otorgar evaluación a los estudiantes. Y finalmente, el cierre. Lo que pretendemos trabajar hoy día, el objetivo es que podamos explorar diversas posibilidades para generar clases efectivas a partir de la predicación de un conjunto de acciones con apoyo de ciertas herramientas virtuales en el contexto actual. Lo primero que tenemos que tener claridad es qué clase debemos, podemos o nos están solicitando dar. Eso tiene que ver un poquito con la estructura que han definido los colegios. En algunos casos se han puesto de acuerdo cuál es el tipo de clase, en otros casos han dado libertad a los docentes, por lo tanto es el primer elemento a considerar. En algunos casos se ha pedido clases sincrónicas. Las clases sincrónicas en el fondo son clases en vivo, por videoconferencia, ¿verdad? Donde se intenta replicar hasta cierto punto la idea de una exposición, pero con interacción de parte de los estudiantes. El otro modelo, que también es bastante habitual, es el asincrónico, el diferido, que básicamente consiste en que yo grabo un video y lo hago llegar a los estudiantes, en general asociado a alguna actividad para que él desarrolle y también se constate que pudo observar el video. Y otra forma más bien es la mixta, que es una secuencia que probablemente es uno de los mecanismos que los colegios van a tomar, pensando que es muy difícil tratar de mantener en línea por 6, 7, 8 más horas a los estudiantes todo un día. El modelo mixto en el fondo es cuando en algunas clases tú das un video, después haces la clase virtual, después vuelves a dar un video, va integrando alguna guía o material entre medio. La idea es tener cierta holgura entre las sesiones virtuales que suelen ser un poquito más desgastantes. Hasta ahí, colegas. No sé si tienen alguna pregunta, consulta, si alguien ya ha tenido experiencia, ¿verdad?, de tener que grabar los videos o tener que hacer una clase en formato de videoconferencia. Pueden ¿verdad?, activar el micrófono o hacerlo por chat. A ver si alguien se anima un poco a contar su experiencia.
A ver, aquí tenemos algunas cosas que están apareciendo. Ya. Algunos colegas dicen que han hecho clase online, pero con niños de jardín, ¿ya? Ah, a través de Meet. Ya, muy bien. Correcto. En el fondo, la herramienta de videoconferencia es algo en general relativamente secundario. Obviamente entendiendo que quien debe conocer mayormente la plataforma es el estudiante o en caso de niños menores, ¿verdad? Los padres que apoyan ese proceso de conexión en plataforma. En general, todas permiten más o menos lo mismo. Permiten dictar el video, permiten compartir pantalla, el tema de hacer alguna anotación o tipo pizarra digital, y obviamente grabar la sesión. ¿Ya? Esos son como los 4 o 5 principios básicos que tiene este tipo de herramienta. Ya. Hay personas que tienen experiencia mixta, otras personas que están trabajando con Meet, por ejemplo, y el tema de los límites. Es muy interesante ver qué es lo que te ofrece la herramienta de videoconferencia gratuita que uno considera para trabajar, debido a que más allá de las potencialidades y funciones que, como les contaba, son muy similares, está el tema del tiempo. O sea, ¿cuánto te permite la plataforma en su modalidad gratuita? Ahí, en general, la mayoría de estas plataformas tienen un límite de tiempo, obviamente. Meet, claro, tiene 30, ¿verdad? Zoom, que es otra plataforma bastante utilizada, tiene 40, pero eso en realidad, más que una limitante, se puede tomar como una oportunidad de poder limitar la clase, o sea, limitar la interacción a esa temporalidad, lo que te obliga, lógicamente, a condensar algunas acciones, sintetizar la parte positiva y dejar un tiempo para resolver dudas y eventualmente poder formular alguna actividad que por el tiempo los estudiantes más bien se deja formulada para que hagan intersesión, o sea, para que la hagan, ¿verdad?, hasta el próximo encuentro virtual. Aquí voy recibiendo otras cosas. Ya, correcto. También modalidad sincrónica con Meet. Una tarea semanal a través de Classroom. Ya, ese es un tema importante del uso de la herramienta. Algunos colegios han levantado un sistema bien integral, es decir, con plataformas como Edmodo, con plataformas como Classroom, que te permite generar un aula virtual, y en ese espacio uno puede ir depositando, por ejemplo, las sesiones en video, o puede levantar incluso foros, evaluaciones. Para el tema de la difusión de la clase, hay distintas opciones, pero probablemente uno tiene que ponerse en contexto. La opción más habitual es que yo grabo mi sesión en Meet, Zoom u otras opciones y después las difundo con los estudiantes. ¿Ya? Ahora, ¿cómo lo puedo difundir para poder resguardar, por ejemplo, el plan de datos de los estudiantes? Sabemos que una de las temáticas que se ha levantado, más allá de la accesibilidad, es que el estudiante tiene planes limitados, o los padres tienen planes limitados para conectarse, sobre todo cuando solamente el dispositivo de conexión tiene que ver con el dispositivo móvil, y más bien yo le comparto internet al computador. En ese caso, algunas opciones son, por ejemplo, crear un canal en YouTube, ir subiendo las sesiones, pero que sea un canal privado. ¿Y por qué un canal privado? Porque de esa forma solamente las sesiones las van a ver las personas que tienen el link de ese canal. O sea, yo no voy a poder buscarte en YouTube y dar con tu clase. La otra gracia que tiene eso en estos tiempos es que eso pasa por red social. Por lo tanto, en general, las compañías que prestan servicios de telefonía móvil lo tienen liberado, no consume plan de datos. Otros docentes, ¿verdad?, han planteado la experiencia de que las clases las graban y después las van arrojando por YouTube, que se los va cortando en trozos, ¿cierto? Pero que tampoco te consume plan de datos. Entonces, hoy día tiene que ver con eso también, tiene que ver con cómo yo le entrego la clase al estudiante. Estoy pensando que cuando tú hiciste la sesión, un par de estudiantes no se pudo conectar, ¿verdad? Y tú más bien tomas un resguardo y después le transmites la sesión.
la idea sería trabajar con esa herramienta, YouTube en versión privada, o el mismo WhatsApp, que te permite en el fondo no consumir el plan de datos. Pasa dentro de la idea de redes sociales gratuitas. Bien, claro, aquí la colega Vicky, ¿verdad?, plantea cómo lo están haciendo en el colegio. La idea es tener 3 asignaturas al día, por bloque, ¿verdad?, clases de 1 hora. Yo creo que una buena estrategia. En el fondo, entendiendo también que uno va a tener que acotar el número de horas que tenía el sector tradicional y más bien ser capaz de condensar y homologar por otras acciones, básicamente alguna guía, algún ejercicio, ese tiempo que no se está trabajando. También es cierto reconocer que es muy complejo hacerse la idea que los estudiantes van a respetar la misma jornada de trabajo. Entonces, en ese sentido, mejor ser realista, poder disponer de un tiempo que efectivamente el estudiante pueda estar conectado y otro tiempo como de trabajo personal, donde el estudiante pueda realizar las actividades que ustedes le asignan. No sé si hay alguien más que quiera contar su experiencia. Bien, vamos a ir haciendo entonces algunos cortes para que justamente dar estos espacios. Yo le invito también que se animen a comentarlo, o sea, no solamente por chat, pero me imagino que en el desarrollo vamos a ir viendo más posibilidades. Miren, fuera de estas 3 modalidades de clase, y en el fondo, insisto, la sincrónica probablemente un poquito acotada a la realidad, 30, 40 minutos, si se necesita mucho más se pueden fijar 2 bloques, está el tema que lo realmente importante tiene que ver con el concepto de planificar la sesión, o sea, cómo estructurar previamente una sesión que justamente por ser tan acotada, debe condensar una serie de acciones y algunas de esas acciones probablemente nosotros las debemos dividir entre la parte virtual y la parte de trabajo personal. Para introducir a esto, les voy a mostrar un breve video que nos recuerda un poco algunos conceptos asociados a la planeación didáctica. ¿Qué es la planeación didáctica? Constituye el eslabón entre lo que se declara en el plan y programa de estudios y su concreción en el aula. Debe concebirse como una condición sine qua non, se lograrán los aprendizajes que los estudiantes deben llevarse al término de cada nivel educativo. Es una ruta guía del docente para desempeñar con eficiencia su función, bajo la óptica de que es un proceso que debe estar bajo innovación permanente en correspondencia con las características de los grupos que atiende. La planeación didáctica es un recurso que el docente utiliza para organizar y jerarquizar los temas y actividades a desarrollar en su asignatura, es decir, qué, para qué y cómo se va a enseñar y evaluar, considerando el tiempo y espacio, así como los materiales de apoyo para el aprendizaje bajo un enfoque constructivista. También constituye la programación que deberá hacer para trabajar los contenidos centrales y específicos con la... Hasta esa parte, en el fondo lo que vemos son una serie de conceptos básicos que hoy día son clave en la virtualidad. El tiempo, lo que nos obliga, ¿verdad?, a la selección adecuada del contenido, la adaptación metodológica, eventualmente las herramientas de apoyo que podemos integrar. Son conceptos que vamos a ir revisando. A ver, si uno quisiera tener una mirada inicial antes de ponerse a planificar, acá tienen un conjunto de consideraciones previas que les van a servir en el fondo para todo el proceso. O sea, primero, definir cuáles son los objetivos, resultados de aprendizaje de los cuales nos podemos hacer cargo en el proceso. Y eso implica, obviamente, una selección curricular. O sea, definir, trabajar una ruta, probablemente todo este semestre, o buena parte del semestre, definir una ruta que nos diga, ok, de toda esta gama de contenidos, vamos a seleccionar esto. Ahí, obviamente, la idea de los contenidos mínimos obligatorios te ayuda mucho, pero en general uno hace una selección. A partir de eso determina cuáles son los objetivos que va a ir trabajando sesión a sesión.
A partir de eso, uno empieza a ver, bueno, ¿cuáles son los recursos técnicos de los cuales yo poseo? ¿Qué realmente puedo hacer? ¿Puedo hacer la clase virtual? Si es así, ¿en qué tipo de formato? ¿Ah? Tiene mucho que ver si mayormente yo me conecto del teléfono, del computador, eh, la calidad del video que puedo emitir, los recursos de los estudiantes. Ese tema es clave. En general, los estudiantes no se suelen conectar con cámara y micrófono, más bien se suelen conectar solamente como oyentes de la sesión. Entonces ahí en el fondo uno tiene que ver alguna estrategia que les permita en ciertos minutos que ellos igualmente se expresen. Una de esas puede ser dejar abierto el chat, prácticamente todas las herramientas tienen un chat, hasta que obviamente el estudiante se sienta que está participando en la clase y no solamente que la está escuchando. Recordemos que la atención en general que tiene un estudiante oscila entre los 15 y 20 minutos, después va descendiendo. Entonces, por eso es clave generalmente hacer algunos quiebres, darle espacio a la palabra y también ir apoyándose con algunos recursos. El tiempo fundamental, ya hablábamos, que probablemente tenemos que tender a hacer clases más cortas, 30, 40 minutos a lo sumo. Ver sobre qué plataformas vamos a trabajar. Eso más allá de afectar la videoclase, tiene que ver con qué te voy a pedir antes o después. O sea, si en general no disponemos de una plataforma, esto termina siendo la videoclase, ¿verdad? Y algún archivo que yo le pueda suministrar al estudiante. Pero cuando uno se anima a hacer plataformas como Edmodo, Classroom u otras, en el fondo está hablando de un sistema un poquito más potente, donde además, por ejemplo, yo puedo disponer de un foro y de esa forma canalizar las dudas de los estudiantes. Recuerden que en general hoy día a veces los apoderados se desesperan y empiezan a contactar al profesor por teléfono, por WhatsApp, de repente tratan de buscar si tiene un perfil en Facebook, le escriben en Facebook, entonces el docente se ve sometido a recibir consultas de diferentes vías en cualquier momento. Entonces la idea de disponer de espacios de ese tipo es justamente canalizar. Y obviamente siempre las consideraciones pedagógicas, los saberes previos del estudiante y sus características para lógicamente poder hacer que la parte disciplinaria sea efectiva con ellos. ¿Qué plataformas tenemos? En realidad, todas estas plataformas que están ahí son gratuitas. ¿Ya? Ese es el primer tema. La mayoría tiene límites de tiempo, pero la gran mayoría también tiene chat, compartir pantalla, tiene la posibilidad también de grabar la sesión. Entonces, en el fondo, más allá de la opción que ustedes cojan, prácticamente todas tienen todos van a apuntar a lo mismo. Esta plataforma, Hangus, probablemente es una de las más ocupadas, sobre todo por las personas que montaron un sistema en Google Classroom, porque viene integrada. Otra plataforma que también ha sido bien usada es Zoom, que es la plataforma que estamos usando ahora, porque en realidad tiene una facilidad de uso fácil de ocupar, pero también porque es multisistema y funciona bastante bien desde el teléfono móvil. ¿Ya? GoToMeeting es una opción mucho más simple de trabajo, es una plataforma antigua. Microsoft Teams también una buena opción, y ya una plataforma que en los últimos meses ha despegado bastante, Jitsi, que es muy similar a Zoom. Las otras plataformas son un poquito más antiguas. Skype, si bien tú puedes hacer básicamente lo mismo, puede tener uso un poquito más duro, solamente te tienes que registrar con un correo Hotmail, por lo tanto, te va limitando un poquito. Y de acá probablemente, como les decía, estas dos son las más utilizadas en la actualidad. Antes de pasar al tema de la planificación propiamente tal, no sé si hasta ahí tienen alguna consulta, alguna duda, algo que quieran compartir. Hola, buenas, ¿me escucha? Felipe, ¿sí? Sí. Mira, yo soy fonoaudiólogo, en realidad interesado bastante en el tema de la educación, he trabajado también en colegios y escuelas. La pregunta es de qué manera podemos utilizar estas plataformas como de manera
didáctica, más allá de la transmisión de una presentación de PowerPoint. En el fondo es cómo hacemos más interactivo la didáctica, qué recomiendas tú en cuanto a los tiempos, porque es cierto, o podemos convenir que no necesariamente vamos a estar 1 hora y media haciendo una clase de lo que sea, menos con las necesidades especiales que pueden tener, o todos en realidad, que todos tenemos formas distintas de aprender, y se transforma como en un canal visual y auditivo. ¿De qué manera entonces sugieres que podamos generar interacción para que los que somos kinestésicos podamos aprender también de la misma forma, y sobre todo los más chicos? Esa es la pregunta, gracias. Claro. Gracias, Felipe. Mira, en general, lo primero que hay que hacer es derribar una barrera. Yo no tengo que traer los estudiantes a mi método. Más bien, en este contexto, yo tengo que llegar a los estudiantes a través de los elementos que a ellos les motivan, en los elementos que ellos están en sintonía. Entonces, en ese sentido, ¿verdad? Como tú dices, más allá del uso técnico de las plataformas, más allá de levantar un sistema, que el estudiante pueda ingresar al foro, que pueda descargar el PPT, que pueda ver el video, la pregunta es, bueno, ¿cuál es el escenario didáctico que le puedo dar? Dependiendo la edad, obviamente, y dependiendo la autonomía, la idea es poder asignar trabajos que pueden ser muy pequeños y pueden ser simplemente formativos, pero trabajos donde la respuesta no sea que él te transcriba el contenido, sino más bien que la respuesta sea que él proponga una solución a un problema, a un caso, que deba aplicar el contenido. Entonces, de esa manera el estudiante se ve desafiado a que no le sirve tener todo el apunte, todas las páginas. Necesariamente tiene que hacer el ejercicio de entenderlo para poder resolver el tema que tú le propones. Ahora, desde el punto de vista de qué materiales, qué recursos, ahí simplemente uno puede ir innovando. Por ejemplo, hay herramientas que te facilitan mucho las cosas porque en vez de apuntar a un número alto de instrucciones o de contenido, el mismo formato te obliga a sintetizarlo. Estamos hablando, por ejemplo, que uno hoy día puede formularle un breve cómic, presentaciones de carácter interactiva, ejercicios en plataformas que incluso ni siquiera tiene que hacerlo uno, sino más bien lo puede seleccionar. Algo de eso vamos a ver al final. Pero hoy día hay varias opciones que te permiten que el estudiante, primero, pueda interactuar, segundo, ¿verdad?, le sea más atractivo el recurso, pero sobre todo, apunto lo que tú decías, el tema didáctico, desde el punto de vista de que nunca ha servido en este contexto o en cualquier contexto que el profesor como experto en un contenido lo intente transmitir o traspasar al estudiante desde esa experticia. Porque lógicamente el estudiante no tiene el desarrollo cognitivo, no tiene el vocabulario, no tiene la experiencia, no tiene el conocimiento que tú tienes para entender eso inmediatamente. Ahí viene el tema de la transposición didáctica. Cómo yo convierto ese contenido en un elemento acorde a su nivel, a sus conocimientos previos y que lógicamente me tribute a que pueda lograr el objetivo. Y para eso es clave cómo yo se lo presento, pero también es clave el tipo de actividad que le formulo. Por lo tanto, aquí no hay que descansar tanto en la metodología, sino más bien, insisto, el tema del tipo de actividad. Si uno es capaz de lograr actividades que lo desafíen, que lo hagan pensar, que lo hagan reflexionar, para eso hay metodología específica. El aprendizaje basado en problemas, el estudio de casos, por ejemplo, que eso es algo que ya pueden desarrollar desde pequeños. Son metodologías que te permiten lograr lo que tú me indicas, es decir, que no te reduzcan el contenido, sino más bien que lo lleven hacia la aplicación. Bien, aquí hay unas recomendaciones de los colegas para que puedan ver el chat, el tema de gimnasia cerebral, ¿verdad? Hay una colega que recomienda el libro Profe Rebelde de Cristian Olive. En fin, hay varias opciones. Hoy día sobre todo se está produciendo mucho material al respecto, pero un elemento clave es poder estar en contacto con los estudiantes, es decir, que ustedes perciban que lo que están haciendo el estudiante no solamente lo está valorando, sino también le está permitiendo avanzar en este desafío de proceso formativo bastante autónomo. Después de haber visto algunas plataformas genéricas, y volviendo, ¿verdad?, al tema de la planificación, a la hora de planificar, teniendo estos elementos contextuales, uno básicamente toma el objetivo y todas las consideraciones previas que estuvimos revisando en la diapo anterior,
Y uno dice, bueno, esta va a ser la metodología de exposición. Y ahí uno tiene que decidir, mi clase va a ser 100% expositiva, mi clase va a tener algún corte, o mi clase va a tener alguna actividad. En general, como estamos hablando de clases breves, es difícil que les podamos formular una actividad. Lo que no quita que se puedan hacer cosas sencillas. Hay aplicaciones para celular que también trabajan desde el computador, pero están pensadas básicamente para celular, como Socrative o Kahoot, que te permiten, por ejemplo, al final de la sesión, mandarle un código al estudiante, ni siquiera un link. Tú le dices, métete a Socrative o métete a Kahoot, lo pueden tener también como aplicación en el teléfono. Le da el código y con eso le aparece a él preguntas que tú le formulaste. Pueden ser preguntas, ¿verdad?, que busquen evaluar de manera formativa lo que hicieron en la sesión. Pueden ser preguntas de consulta al estudiante de qué le pareció la sesión. Ahí uno tiene que ver básicamente cuál es el objetivo de eso. Pero hay algunas maneras de hacerlo participar más allá del audio o el chat, si es que no se van animando. Por tanto, si uno va a optar por la lógica 100% positiva, la idea es que al final de la sesión le entregue algunas orientaciones de la acción o derechamente la actividad que yo le pido que él desarrolle hasta que nos encontremos nuevamente en la próxima sesión. ¿Ya? Yo en general recomiendo una metodología un poquito más mixta, o sea, es positiva, ¿verdad? Porque el alumno lo que está esperando ahí son básicamente algunos contenidos. Yo también lo puedo subir antes, mandándole un material previo, pero en general él espera la clase o el video para hacer el proceso de estudio, y ahí ir alternando con ciertos cortes para poder hacer el ejercicio de dejar el espacio que él haga alguna consulta, alguna pregunta, pero también que participe. Hacerle preguntas en la clase, pedirle que comparta alguna experiencia, que comparte lo que sabe de. Después de definir esta metodología de exposición, uno pasa al tema de definir la metodología de trabajo, ¿no? Y eso tiene que ver con, voy a alcanzar a hacer la actividad, porque si no voy a alcanzar a hacer la actividad, mejor la dejo formulada, pero destino el tiempo de la clase para que eso pueda pasar. O sea, más que después le mando la actividad, le aprovecho el tiempo para explicar la actividad y después le envío la actividad. O sea, cosa que tenga las instrucciones previas. ¿Ya? Ahí hay una metodología que se ha impuesto mucho en el último tiempo, que es el tema del aula invertida. El aula invertida está pensado en formato presencial, pero se aplica muy bien a la virtualidad. Antes de la clase, yo te mando algo. Un video, un breve texto, una presentación, en fin. Ese algo tiene que ser acotado. Hoy día la virtualidad te tienta, ¿verdad?, a mandar una serie de archivos, documentos, pero eso pierde sentido porque el estudiante, entre más reciba, menos va a ver. Mejor mandarle uno que esté condensado, que esté bien hecho, que sea didáctico, y ese sí probablemente lo va a revisar. Se hace la clase, donde lógicamente parte del contenido ya el estudiante lo adquirió del insumo previo, por lo tanto tú puedes sintetizar y dejar tiempo para las dudas y preguntas que puedan tener de ese material, lo que te abre mayor tiempo de la clase para atender otros temas, como por ejemplo la misma propuesta de actividad a desarrollar después de la sesión. Entonces de esa forma te queda una aula invertida, porque parte del contenido, más que darse en la clase, se da previo. La clase es básicamente para reforzar, despejar dudas y trabajar, y posterior a la clase el estudiante tiene la tarea. Y después vuelve la secuencia. Y tú, lógicamente, en la próxima sesión presencial puedes empezar justamente por hacer una retroalimentación general de esas actividades y después sigue con la secuencia del nuevo contenido. Otro elemento clave en esta planificación es organizar, crear, buscar, localizar, adaptar recursos de apoyo. Hay varios portales especializados en recursos didácticos, probablemente uno de los más conocidos es Didactalia, que es un buscador de recursos didácticos, pero también tienen el mismo YouTube, o Slicer, que es como el YouTube de los PPT, donde a lo mejor mi trabajo no es crear material, sino más bien tomar ese material, contextualizarlo o adaptarlo, ¿verdad? O explicarlo. O sea, no es necesario que uno se ponga a hacer cientos de materiales, lógicamente no da el tiempo. Y finalmente, definir la evaluación. Acá yo recomiendo que la evaluación no sea dentro de la sesión, salvo que sean como estas actividades lúdicas que yo les planteaba con el teléfono. En general, la evaluación deberá ser después.
¿ya? Y ahí también hay que definir una ruta de trabajo al respecto. Pero estas pocas experiencias que tenemos de minuto indican que, por ejemplo, esta evaluación que uno inmediatamente se imaginaba de abrir una plataforma con una herramienta de test, no sirve mucho, porque uno no tiene control sobre la resolución, ¿ya? Claro, es automático y más fácil, pero en realidad no sabemos hasta qué punto evalúa realmente el aprendizaje. Probablemente lo mejor ahí es asignar trabajos, casos, problemas, ¿verdad?, que el estudiante tiene que resolver, y con la creatividad de cómo te los devuelve. Porque claro, te los puede devolver mediante un archivo Word con la respuesta, pero también hoy día te puede grabar un video, te puede hacer una presentación, puede grabar un audio, es decir, hoy día hay mayor gama de formatos mediante el cual él te presenta ese producto. Y antes de comenzar la clase, es decir, una vez que uno ya la tiene organizada, ¿qué cosas debería hacer? Lo primero es poder avisar al estudiante dónde va a ser la conexión, le manda lógicamente la invitación, el link, eventualmente si es la primera vez, las instrucciones para poder descargar el programa o aplicación que te va a permitir conectar. Tener siempre un plan B. Cuando ya la primera, segunda clase funciona, y tú quieres seguir en esa línea, obviamente hay que tener una alternativa. Y la alternativa consiste, por ejemplo, en disponer de una segunda plataforma en caso que tengamos un problema en la primera, ¿ya? Y esto, ¿verdad? Ya tiene que ver más bien con cómo yo como docente lo hago. Buscar un espacio de trabajo que tenga buena conectividad si están con el teléfono, que tenga dentro de lo posible buena iluminación, buena acústica. Tratar, yo aconsejo siempre, si usan Zoom, por ejemplo, de poner estos fondos virtuales, que no es más que una imagen que yo coloco atrás para resguardar, por ejemplo, la privacidad. Algunos profesores han hablado bastante de la privacidad porque, por ejemplo, ellos no se quieren grabar. Entonces lo que hacen más bien es grabar la pantalla. También puede ser una opción, esas son decisiones personales. Otros profesores, más que video, lo que hacen es con herramientas como Screenomatic, es hacer especies de video tutoriales, donde más bien sale la pantalla y yo puedo ir mostrando páginas de internet, video u otro tipo de cosas, y me permite narrar sobre esa observación que estoy realizando, ¿ah? También es otra modalidad. Y lógicamente verificar que esté operativo el computador como el software del computador. En general, hay una vieja premisa informática que dice que el 90 y algo por ciento de los problemas se arregla simplemente reiniciando el equipo. O sea, si ustedes ven que algo le está fallando y que la falla surge de manera fortuita, es decir, yo ya sé que no tengo un problema, pero me apareció el problema, muchas veces la solución tiene que ver con reiniciar el equipo. Bien, colegas, hasta ahí no sé si tienen alguna duda, pregunta más. ¿Algo que quieran compartir? Bueno, acá me dicen que se escucha mal. Voy a intentar hablar de más cerca para que se escuche más alto. Claro, guías. Guía hoy día es básicamente la modalidad que se está utilizando. La idea es poder definir un formato que te permita a ti después ir repasando las partes que necesitas de manera rápida. Vale la pena invertir en un formato inicial, pero después rápidamente tú le vas cambiando los encabezados, las partes de contenido y las actividades. En general, cuando los estudiantes son un poquito más grandes, se puede trabajar guías autocontenidas. Esto significa guías que traigan indicadores de respuesta o derechamente una pauta, una rúbrica, cosa que él mismo se pueda corregir, ¿ya? En el caso de los más pequeños, lo que están haciendo algunos colegas, sobre todo en matemática, en lenguaje, en cosas que tienen respuestas más objetivas, envían la guía y 2 o 3 días después le envían la respuesta a los padres, de manera que ellos puedan orientar un poquito la corrección. Ya. Acá una colega consulta sobre la capacidad de las plataformas.
En general, los modelos gratuitos son relativamente escuetos en capacidad, pero acá depende mucho de la necesidad que tengas y de ahí la elección de la plataforma. Por ejemplo, si mi desafío es solamente compartir archivos, yo les recomiendo, por ejemplo, más que crear una plataforma, pueden usar el Google Drive, que está asociado a todas las cuentas de Google. Les permite hasta 15 gigas de alojamiento. Bastante, ¿ya? Y ahí pueden alojar videos, documentos, y la gracia es que ustedes pueden crear una estructura de carpetas y subcarpetas. Entonces uno puede decir sector o curso sector, ¿verdad? Unidad, semana, y de esa forma le va quedando ordenadito a todos. La gracia del Google Drive también es que funciona bastante bien desde el teléfono, ¿no? Entonces también es una garantía porque muchas veces la persona descarga de ahí el archivo y generalmente todos tienen instalado un lector de PDF y se puede visualizar desde ahí. Hay otras plataformas, pero Google Drive por el tema de espacio, si ustedes están pensando además subir sus propios videos, yo creo que cumple bastante bien. Siempre está la alternativa, es decir, si pasamos mucho tiempo en esto, siempre está la alternativa de poder crearse una segunda cuenta de Gmail para disponer de 10 o 15 gigas más. Ahora, si su necesidad es con alumnos más grandes, y yo necesito que este alumno se presente, participe de foros, necesito que haga trabajo más intensivo, probablemente ahí lo que hay que pasar, como han nombrado algunos colegas, es derechamente un aula virtual. Probablemente Classroom y Edmodo son las más populares, son las más fáciles de trabajar. Classroom es un poquito más formal, pero la gracia es que tiene integradas las herramientas de Google, y Edmodo tiene una ventaja, que copia la interfaz de Facebook, por lo tanto les puede ser más familiar al estudiante navegar a través de ella. Y la otra ventaja es que funciona bastante bien desde el móvil, ¿ya? Y tú puedes hacer exactamente lo mismo que la versión de computador. Puedes escribir en el foro, puedes juntar archivos, puedes participar de test, puedes acceder a los links, ¿ya? Bien. Ya, acá hay unas consultas técnicas de Zoom, lo podemos ver, ni un problema al final de la sesión, cómo poner el fondo, ¿verdad? Ni un problema. ¿Ya? Bien. Avanzando entonces en la clase propiamente tal, pensando que estamos considerando una estructura relativamente acotada, siempre es importante partir por el saludo del estudiante, preguntarles cómo se encuentran. Ahí hay un tema de desarrollo de empatía, presentar el objetivo, introducir el contenido, y para despertar conocimientos previos siempre se recomienda un insumo. Estamos pensando en un breve esquema, estamos pensando en una imagen, en una canción, dependiendo del nivel, en un video, pero solamente un pequeño trozo del mismo. Eso básicamente para motivarlos, despertar conceptos previos, que se integren, que pongan la atención en lo que nosotros estamos presentando. Para el desarrollo de la clase, tratar dentro de lo posible ser dinámico. Por ejemplo, y aquí hay detalles, el tema de la iluminación. Siempre deberá verse el profesor, porque eres la cara visible del curso, ¿ya? No viene bien en una videoconferencia que el profesor aparezca con la pantalla en negro, cuando él está dictando la clase, ¿verdad? Y tampoco viene bien que de repente lo hace de lugares muy oscuros, que tampoco se aprecia bien. La idea es que el profesor se note, porque hay todo un lenguaje paraverbal que el docente está ocupando y que probablemente el estudiante no está aprovechando si yo apago la cámara o si yo no me veo tan nítido, ¿ya? Tratar de hacer corta en la sesión, aunque este sea breve, no dejar todas las preguntas al final, sino más bien hacer algunos cortes cuando el docente lo estime conveniente, para tampoco cortar la idea, donde se pueda dejar un espacio para preguntas, donde se pueda dejar un espacio para que el estudiante participe, entregue una idea, y también ustedes pueden ahí dar la posibilidad de chat y que se vayan acumulando ahí algunos mensajes. Algunos profesores son reticentes al chat cuando el estudiante en el fondo lo toma como una herramienta de distracción y empiezan a chatear entre ellos y ya no están tomando la clase. Ahí existe la posibilidad, ¿verdad?, hasta que se les forme adecuadamente,
de simplemente cerrar el chat, ¿ah? Y no dejarlo disponible a los estudiantes. Y sobre opciones de trabajo, compartir pantalla o pizarra digital. Por ejemplo, yo los quiero invitar a que tomen el mouse, lo dejen un segundito y van a poder ver que pueden ustedes escribir sobre esta presentación. Anímense, ¿verdad? Tomen el mouse, le aparecen los comandos de anotar y ahí ustedes pueden ir dejando cosas. Ya, ahí un colega está haciendo unos trazos, ¿verdad? Tienen estampas, tienen texto, y en el fondo esto es muy similar a la pizarra digital. Zoom tiene una pizarra digital que funciona igual, la única diferencia es que es un lienzo en blanco. Anotar a mí me gusta más porque yo puedo estar mostrando algo y sobre ese algo hacerle algún tipo de anotación, acotación. También si uno piensa en algunos usos, por ejemplo, si yo les formulo o les presento a los estudiantes algo que ellos tengan que completar, un resultado que puedan agregar, perfectamente les puedo pedir que lo anoten ahí. Por ejemplo, ya sea con un lápiz, ¿verdad? El resultado es, no sé, 44, por ejemplo, o más fácil con el texto. Entonces tú le preguntas, ¿verdad? Y él te diga 44. Son cosas que se pueden hacer. Si ustedes quieren tener mayor control de esto, le aparecen las opciones, ¿verdad?, de borrar los dibujos, de limpiar la pizarra y también de mostrar los nombres de los anotadores. Eso quiere decir que las personas que escribieron, uno puede quedar identificado el nombre. Disculpa, ¿cómo habilitas la función para que eso lo podamos hacer? Mira, eso tienes que ponerte con el mouse sobre el monitor en este minuto y te van a aparecer unas herramientas que se llaman anotar. Puedes ponerte, por ejemplo, en tu imagen deberá aparecer una barrita verde. Entonces tú te colocas sobre ella y te aparece la opción de anotar. Prueba si te funciona. Esa es una manera, Sí, por sí. ejemplo... Sí, disculpa. Perdón, mi pregunta es cómo tú habilitas eso para que nosotros podamos interactuar. Correcto. ¿Desde qué parte? Abajo, cuando ustedes son los convocantes de la sesión, es decir, cuando ustedes están hospedando la sesión, le aparece una opción que se llama, fuera de compartir pantalla, que dice anotar. Entonces ustedes pinchan esa opción y le aparecen estos comandos que algunos están ocupando. También está la opción de administrar eso. Por ejemplo, cuando tú tienes activada la opción de anotar, tú te vas al lado donde hay más opciones, que generalmente cuando se alcanzan a ver aparecen 3 puntitos. Tú lo pinchas ahí y puedes poner, por ejemplo, inhabilitar anotaciones. Es decir, yo no quiero que los estudiantes, o ya terminó el espacio que los estudiantes interactúan, entonces coloco inhabilitar. Y de esa forma ya nadie más va a poder hacer anotaciones sobre el texto. Bien. Se puede hacer desde el móvil, es un poquito más complejo, pero se puede desde el teléfono escribir, ¿ya? O esquematizar la presentación. Por lo tanto, ahí tienen ustedes tal vez, no son grandes opciones de interacción, es porque esas opciones son técnicas. La interacción más bien es de carácter pedagógico, es decir, ver qué estrategia ocupo para que el estudiante se motive a hacer algo. Posteriormente del desarrollo viene la actividad. Y acá yo les presento la actividad dentro de la secuencia,
aunque no la hagamos dentro de la secuencia. Si vamos a usar clases acotadas, clases breves, no tiene sentido, ¿verdad?, plantear la actividad de trabajo ahí. Lo que tiene sentido más bien es plantearle las instrucciones de trabajo dentro de la clase, después de haber presentado el contenido, cosa que el estudiante tenga claridad de lo que tiene que hacer después de la clase. ¿Ah? Eso es mucho mejor porque te ayuda a reforzar las eventuales instrucciones que tú le agregues, por ejemplo, en una guía. ¿Ah? Si ahora ustedes se animaran a hacer una actividad, sobre todo en los niveles más iniciales, donde buena parte de la clase es actividad, lo que yo aconsejo, ¿verdad?, es que ustedes le entreguen las instrucciones y le den el tiempo al estudiante para que lo haga ahí. Y después de eso, algunos estudiantes a manera de ejemplo te podrían mostrar lo que hicieron brevemente, cosa que te sirva para retroalimentar en general. Y de esa forma tampoco uno como profesor acumula tanto trabajo formativo, ¿ya? Más bien entrega la retro general a partir de 2 o 3 ejemplos que plantean los mismos estudiantes. Para el cierre de la clase, lo ideal es apoyarse con una síntesis, 2, 3 o 4 ideas más relevantes de la clase. Eventualmente puede haber algún insumo que tenga esa síntesis. Dar un espacio siempre para las preguntas, ya sea por video o por chat. Ofrecer algún mecanismo de contacto posterior a la clase, pero lo más importante del cierre es decirle cómo vamos a continuar. La idea de esto es darle justamente una idea de secuencia, de conexión a las sesiones. Entonces, ok, nosotros nos vemos el próximo jueves, pero de aquí al próximo jueves yo te pido, por ejemplo, que revise este material y que haga esta guía, que conteste estas preguntas, en fin. Y eventualmente le da también un mecanismo de recepción. Ahora, insisto, no es necesario que todos los trabajos estén evaluados. Yo creo que hay trabajos que uno puede generar una pauta, ¿verdad?, que le permita al mismo estudiante aplicarla y revisar cómo está su desempeño. El otro tema interesante es cómo evaluar, pero aquí no voy a mostrarles cómo los estudiantes se pueden evaluar. Para eso hay muchas herramientas, sino aquí estamos pensando en cómo, como docente, puedo evaluar mi sesión. Probablemente muchos desde esta semana o la próxima se van a ver con el desafío de hacer la clase virtual. Y ahí es súper importante recibir algún feedback del estudiante. Por supuesto que hay feedback técnico. Profesor, se escucha mal, se ve oscuro, en fin. Pero también hay feedback que son de carácter metodológico. Se está entendiendo lo que estoy explicando, la actividad adecuada, los medios de contacto son eficaces, se entiende la forma como yo voy explicando, los insumos que ocupo son atractivos, son didácticos. Obviamente el estudiante no puede contestar todo eso con ese tipo de vocabulario, porque no es docente, pero sí preguntarle cosas que a su nivel pueda entender, ¿ya? ¿Se entendió la clase? ¿Le gustó cómo trabajamos? ¿Qué parte le gustó más? ¿Le gustó poder interactuar? ¿Por qué no te animaste a participar? Son preguntas que, teniendo una buena retro del estudiante, les pueden servir mucho para mejorar las próximas sesiones. Al margen de todas las herramientas que ustedes ven ahí, perfectamente eso pueden ser los últimos 5 minutos de una clase. Preguntarle directamente a los estudiantes qué les pareció, cómo lo vieron, qué perciben. Eso se puede hacer. Colegas, antes de entrar a la última parte, hasta ahí, no sé si tienen alguna duda, consulta, alguna experiencia más que quieran compartir. Buenas, yo de nuevo, disculpa. Felipe. Mira, lo que pasa es que es una opinión en realidad. Yo siento que esto toca de manera como súper improvisada y hay un montón de esfuerzos que se están haciendo de todas partes para que en el fondo se puedan entregar a los estudiantes los contenidos y todo. Sin embargo, yo siento que el aprendizaje tiene que ser mutuo. Aquí somos muchos adultos, hay muchas personas que son mucho más adultas que nosotros,
y que tienen poca experiencia o poca cercanía con esto, sin embargo tienen muy buena voluntad para poder adaptarse a los cambios que enfrenta la educación a lo largo del tiempo. Pero esto es un desafío importante porque implica conectarse a sistemas de los cuales no muchos somos nativos digitales, versus enseñar con herramientas digitales a personas que sí lo son, ¿me entiendes? Que tienen mucha más agilidad y mucha más facilidad con eso. Entonces, de repente, generar espacios también con los estudiantes, conocer a qué juegan, conocer cuáles son las aplicaciones que más les gustan, puede también acercarnos y familiarizarnos un poco más respecto de cuáles son sus intereses digitales, no educativos, solamente digitales, porque en el fondo también vamos a estar conociendo intereses, necesidades, de qué se trata eso que están haciendo, ¿no? Porque es un lenguaje que a nosotros nos cuesta manejar y a las personas que son mayores, y con mucho respeto lo digo, les cuesta mucho más entender. Y eso no quita que no tengan toda la voluntad de aprender. Sin embargo, siento que es una oportunidad también para generar este coaprendizaje y a lo mejor disminuir un poco la intensidad de los contenidos, disminuir un poco la intensidad del currículum y concentrarnos un poco más en conversar con los chicos, saber qué piensan, saber a qué están jugando, qué cosas tecnológicas ocupan, que a lo mejor podrían ser herramientas para nosotros. Sí. Es importante lo que dice Felipe, porque en el fondo uno de los temas principales es cómo el cuerpo docente colabora. A pesar que esto venía, probablemente nos pilló de sorpresa a todos. Y uno de los temas que lamentablemente ha generado esa sorpresa es que hemos trabajado de forma aislada. Son pocos los colegios que tienen un plan de acción como súper definido, con los roles, con las tareas listas. La mayoría de los establecimientos ha podido responder en virtud de sus posibilidades y eso ha sido, profesor, hágalo como usted pueda. ¿Ya? Y ahí es donde sería súper interesante que los equipos docentes, incluso más allá de las direcciones, los equipos docentes pongan a servicio sus capacidades. Como tú bien decías, hay profesores que son muy fuertes en lo pedagógico, que tienen mucha experiencia didáctica, que han acumulado una cantidad de material propio gigantesca. Lo tienen en cuaderno, en libro, ni siquiera en archivo a veces. Versus otro cuerpo de profesores probablemente más jóvenes, que tienen mayor manejo de la tecnología, pero que les falta todavía experiencia didáctica, cómo llegar, cómo encantar, cómo empatizar. Y ahí hay un trabajo que yo creo que estamos al debe como profesores, de poder conectarnos entre nosotros y poder apoyarnos entre nosotros. ¿Ya? Yo creo que es sumamente importante que al interior de la comunidad educativa aparezcan, primero, los liderazgos, pero segundo, también se generen esta alianza, donde yo le ayudo a un colega tal como él me va ayudando a mí. ¿Ya? Colega, ¿sabe qué? Me cuesta editar el video, todavía no entiendo cómo funciona el tema de grabarme. No importa, mándame el video por teléfono y yo te lo subo, por ejemplo. ¿Ya? Si no se trata de hacerle la pega al otro, se trata básicamente de apoyar al otro hasta que desarrollamos las habilidades para manejarnos por nuestra propia cuenta. Yo creo que lo que dice Felipe es súper importante y refleja que todavía estamos en pleno proceso de aprendizaje. O sea, probablemente esas 2 semanas virtuales antes de que se decretaran las vacaciones fueron 2 semanas bastante inciertas, bastante como la nebulosa. Pero hoy día, donde ya el programa está más claro que vamos a trabajar así, de repente, de la noche a la mañana yo te hago la exigencia, ya, ahora sí usted tiene que hacer clase. Entonces, colaborar entre los propios docentes yo creo que es una buena manera de trabajar, al margen de los profesores que sean más autoinstructivos, que buscan, ¿verdad?, sus materiales, que buscan tutoriales si no saben, que se animan a preguntar. Yo creo que esa modalidad también es importante para sacar el tema adelante. No sé si alguien más quiere hacer alguna observación, alguna experiencia, acotar algo. Hola, Hola. Bueno, mi nombre es May, yo soy profe de educación física. A mí el tema de hacer clases online igual ha sido un desafío y yo creo que día a día, y por eso participo en esta charla, día a día estoy tratando de aprender más. Y me pasa lo siguiente, yo tengo que hacer clases online, videoconferencia,
también les subo material a los niños y ahora aprendí a que puedo hacer una clase por Zoom, pero no una clase, sino una reunión, y lo que hago yo es grabar mientras estoy haciendo la exposición del material. ¿Para qué? Para que así los alumnos sientan que uno les está haciendo la clase y que sientan que uno está ahí como profe. Porque para muchos es muy difícil poder tener contacto con nosotros los profes, o por correo, o por chat, pero no que ellos nos puedan ver, no que tener que uno les diga cómo están bien o están mal, o desearles simplemente un buen día. Entonces, así que esa es mi opinión. Sí, muchas gracias, Maylin. En el fondo es humanizar el proceso, es decir, que la otra persona detrás del computador no sea ese recuadro negro con un nombre, ¿verdad? O no sea solamente el que le manda archivos, o sea, que el profesor, ¿qué es para mí? Un archivo en PDF o un Word, sino que Sí. sepa que está el profesor también haciendo su mejor esfuerzo. Yo creo que lo que dice Meli es importante, es decir, si todavía no nos animamos a hacer la clase por video, desde el punto de vista de juntarme con los estudiantes, esta opción de, yo abro el Zoom, coloco nueva reunión, coloco activar la cámara, y por defecto puedo apretar empezar a grabar. ¿Y qué grabo? Me estoy grabando a mí, ¿ya? Me estoy grabando a mí. Pero con estas opciones, por ejemplo, de compartir pantalla, más encima puedo grabar lo que tenga, ¿verdad?, abierto, ya sea una página web, una presentación, un video. Solamente con esa herramienta yo ya puedo personalizar y acercarme mucho más al estudiante, porque no le llega un video hecho por tercero, le llega tu cara, tu mensaje, alguien que ellos ya conocen. ¿Ah? Entonces yo creo que es importante, incluso antes de animarse a hacer los videos directamente, grabar una clase en video de a poco, ¿ya? Me parece que Zoom puede ser la herramienta que puede satisfacer mejor la necesidad porque es más fácil de ocupar, los videos que te genera son muy livianos, en fin. Voy a terminar esta parte muy, muy breve y voy a pasar a resolver algunos puntos técnicos que me han ido presentando que me parecen bien pertinentes para el contexto. Acá. Alguna herramienta para poder trabajar. ¿Quién? El profesor, el estudiante. Por ejemplo, si ustedes quieren variar del PowerPoint, pueden pasar a herramientas como Prezi o Emaze, que son herramientas que la gracia es que traen plantillas listas que yo puedo simplemente editar. ¿Ya? Esa es una primera ganancia. Puedo perfectamente hacer una clase en PowerPoint. PowerPoint tiene una opción de grabar audio. Entonces yo le mando al estudiante el PowerPoint, pero con mi audio, con mi voz. Existen herramientas para hacer cómics, incluso hay varias desde el teléfono. Eso te puede servir a ti para hacer un cómic, para dar una explicación, o pedirle al estudiante que uno de los productos sea justamente un cómic. Insisto, las herramientas que están destinadas al teléfono son herramientas que en general son mucho más fáciles de trabajar porque tienen menos opciones. Para apoyar la clase, puedo generar algunos organizadores gráficos. Titanes del Pacífico. Mindomo, Canvas, que son programas que te permiten hacer esquemas, mapas mentales, conceptuales, en fin. Evaluación, si uno quiere, se puede animar, como les dije, con Sorrative o Kahoot, que permite trabajar del teléfono, pero también les recomiendo que le den una mirada a EducaPlay, donde ustedes pueden navegar por miles de recursos didácticos que están puestos en plataforma. Les voy a mostrar muy brevemente esa opción. La herramienta, lógicamente, también les permite crear sus recursos. Por ejemplo, acá uno dice cuerpo humano. ¿Ya? Y le aparece con iconos. Este relacionar, un video quiz. Un video quiz es un video que cortan ciertas partes para que tú contestes una pregunta. Sopas de letra. Por ejemplo, esta es una buena actividad. El mapa interactivo. En el mapa interactivo a mí me aparece la imagen de una pregunta. Entonces, por ejemplo, ¿dónde está el cráneo?
Si ustedes se fijan ahí, aparece haz clic en cráneo. Entonces el alumno solamente tiene que hacer clic, ¿ya? Le va contando los puntos. Si el alumno está registrado, aparece el puntaje ahí. Pero es un navegador de evaluaciones gigantesco. Está lleno de ejercicios que uno puede tomar, ¿ya? Otra opción también es acceder, y ahí obviamente cada disciplina dispone de herramientas concretas. Profesores de matemática probablemente trabajan con GeoGebra, profesores de historia y geografía probablemente con Google Maps, en fin, los profesores en la especialidad hay ciertas herramientas, ¿verdad?, que uno también puede incorporar. También yo lo oriento a que busquen aplicaciones de móvil. Muchas veces muy fácil trabajar con aplicaciones de móvil. Hoy día hay aplicaciones para inglés, para lenguaje, mucho para matemáticas, mucho para ciencia, para música, y yo le puedo pedir al estudiante que trabaje, resuelva ejercicios, haga actividades, desarrolle habilidades desde ahí, ¿ah? Desde esas opciones de móvil. Para finalizar, entonces, entender que primero va lo pedagógico antes que lo tecnológico. Que la tecnología, las posibilidades de tecnología, que mis conocimientos tecnológicos no limiten el potencial pedagógico que yo puedo trabajar con mi estudiante. Empatizar con el estudiante. Lamentablemente, la mayoría, todos en algún minuto nos vamos a enfermar, o el estudiante se va a enfermar, o su familia se va a enfermar, por lo tanto hay que ser flexible. Flexible, como decía el colega, en el currículum, flexible también en los plazos. La idea es poder ser razonable con los estudiantes, empatizar con ellos. Recordar siempre que menos es más. No saco nada con invertir tiempo y preparar el conocimiento de cientos de herramientas si probablemente con 2 o 3 resuelvo buena parte de las necesidades que tengo. Y finalmente el tema de interacción y comunicación. Hoy día estar en contacto es clave. Tratar de tener a lo menos un canal de comunicación con los estudiantes, que se sientan acompañados. Colegas, recordar entonces que lo que hace efectiva la clase no es la opinión que yo tengo, porque yo creo que les fue bien al estudiante, sino más bien que los estudiantes se muestren en verdad satisfechos y sobre todo que les demuestren en el día a día y en las evaluaciones que hay un aprendizaje. Y para eso, ojalá apostar por actividades de aplicación, actividades donde ellos implementen los conocimientos y no tanto actividades de carácter reproductivo, que en este caso nosotros no tenemos control al respecto. Yo les dejo acá mi correo electrónico. Por favor, siéntanse con toda la libertad de escribirme si tienen alguna duda, alguna consulta, algo en lo cual crean que yo los puedo apoyar. Por favor, simplemente escríbanme y lo podemos ver. Voy a dejar anotado aquí mi correo. Y antes de finalizar, ¿verdad? Quiero atender alguna duda. El PPT lo vamos a compartir. Se va a compartir la sesión y el PPT. Pero... Profesor Cristian. ¿Sí? Marcelo. Disculpe por interrumpir. Sí. Solo compartir a los colegas que es verdad que usted hace la retroalimentación a través de los correos electrónicos y eso lo agradezco, así que invito a todos los que están en esta hora en la reunión a que puedan realizarle las consultas porque usted se da el tiempo de responder. Así que gracias. Gracias, Marcelo. No hay problema en responder, siempre y cuando me llegue el correo, ¿cierto? Pero a ese correo siempre me va a llegar y la idea es que podamos estar en contacto, ¿ya? Yo encantado de poder recibir sus experiencias también, lo que ustedes necesiten. Les comento entonces, teníamos comprometido el tema de mostrar el fondo de Zoom, eso se lo voy a mostrar ahora. Cuando yo comparto Zoom, cuando yo comparto pantalla en Zoom, puedo compartir cualquier cosa, salvo Zoom. No puedo mostrarle la pantalla de Zoom, pero sí les puedo mostrar esta pantalla. Esta pantalla, para los que ya han hecho algo, la deben identificar, que es la pantalla de entrada de Zoom. Si ustedes me siguen acá, aparece la configuración. ¿Ya? Hay varias cosas que uno puede hacer, por ejemplo, yo siempre aquí coloco el filtro, ¿verdad? Para no verme tan viejo, coloco aquí, retocar apariencia, se puede hacer.
Pero el fondo virtual, ¿cómo lo resuelvo? Yo presiono fondo virtual y acá el programa te ofrece por defecto ese tipo de fondos. Entonces, si tú quieres colocar otro fondo, la recomendación es pinchar este botón de más y acá buscar una imagen. Buscar una imagen. Entonces, incluso uno puede jugar con eso porque yo puedo estar explicando, ¿verdad? Y, por ejemplo, ahora con esto acá, yo puedo explicar, no sé, el sistema solar. Entonces, la imagen detrás también puede ser parte de la clase. No es solamente algo decorativo. Y ustedes suben las imágenes que quieran. Si ustedes quieren armar una imagen, si ustedes quisieran armar una imagen, una propuesta es abrir un PowerPoint, una sola lámina, editar la imagen, o sea, colocarla ahí, colocarle texto, juntar dos imágenes como quieran, y guardarla como imagen. Entonces, cuando uno va a guardar el PPT, pone guardar como PNG o JPG, y esa imagen la puede subir acá directamente al Zoom. Bien, no sé si tenían otra consulta más sobre Zoom. ¿Me ¿Algo? escuchas, Adrián? ¿Sí? Hola, ¿qué tal? Mira, Hola, Janet. mira, mi consulta es la siguiente. Soy profesora de primero básico y de todas las aplicaciones mencionadas, ¿tú crees que la mejor sería Zoom? Porque, mira, la verdad que yo trabajo en un colegio que es súper vulnerable, ya donde la mayoría de los apoderados son no escolarizados. Entonces necesito una aplicación que sea efectiva y para ellos fácil de manipular. Porque la verdad que para primero básico yo necesito eh, una clase directa, o sea, ya llámese por computador, no solamente en el aula, ¿ya? Porque, bueno, todos sabemos que en primero básico la conciencia fonológica hay que trabajarla mucho y yo necesito estar interactuando con los niños, nosotros solamente estamos trabajando por medio de guías y considero que no ha sido para nada efectivo ese método. Y es por lo mismo porque el colegio es demasiado vulnerable, los apoderados vulnerables, los niños en general. Mira, en el contexto que tú describes, lo más probable es que los padres dispongan más bien de un teléfono que de un computador. De hecho, si uno Exacto. lo piensa, en general el computador ha ido quedando en desuso, porque muchas de las cosas nosotros las hacemos en el móvil y más bien el computador, por ejemplo, como profe, nosotros lo ocupamos a veces para hacer la prueba, hacer un material. Pero en general, una persona cuyo trabajo no tiene que ver con computador, hoy día es difícil que compre un computador, porque probablemente prefiere invertir en un móvil que tenga todas las características que quiere. Entonces ahí yo creo que Zoom sigue siendo una buena opción porque el cliente que tiene para los dispositivos móviles, es decir, la aplicación que tú bajas de Zoom, funciona bastante bien, ¿ya? Por lo tanto, ahí tú puedes perfectamente hacer la clase muy similar a como le hicimos ahora, incluso puedes compartir el tema de pantalla o puedes compartir este tema de que hagan anotaciones. ¿Ya? Yo creo que es una buena opción hacerlo en Zoom. Y el otro tema siempre, porque también es difícil que todos se conozcan, por ejemplo, si el estudiante no dispone de computador, probablemente tiene que esperar que el papá llegue del trabajo para conectarse. Por lo tanto, la buena parte no se va a poder conectar contigo en tiempo real. La opción ahí, lógicamente, es dejarla grabada para poder compartírsela. Por ejemplo, como decíamos, en un canal privado de YouTube o por WhatsApp, cosa que no le consuma tampoco el plan de datos. Y ahí yo creo que es importante lo que han dicho otros colegas, acotado, breve. 40 minutos el tiempo máximo de Zoom, pero a lo mejor esa clase dura 30 minutos, ¿ya? Pero no perder no perder lo que tú le planteabas de la guía. Tal vez al principio los resultados no son los mejores, pero que piensen también que a pesar que ha pasado harto tiempo, en la práctica no es tanto. Las 2 primeras semanas yo creo que fueron de marcha blanca. Otras 2 semanas fueron vacaciones. Esta semana es como de reconectarse. Yo siento que recién el tema de las clases online y de que el profesor, de que el padre tome conciencia de que es importante que el estudiante pueda bajar la guía y hacerla, es algo que va a empezar la próxima semana en su mayoría. ¿Ah? Entonces, por favor, no desanimarse, insistir, insistir. ¿Ya? Está muy bien lo que tú planteas, Janet. Ya, Adrián, gracias. Bien, para finalizar entonces, cuando ustedes graban en Zoom,
eso les queda en una carpeta que se llama Mis documentos, ¿ya? Mis documentos, Zoom. Y ahí les va a aparecer un archivo que, ojo, ese archivo no sirve para nada, porque es el formato de Zoom. Lo que yo les recomiendo es que ustedes apenas cierren Zoom, cuando ustedes hagan hecho la clase y la hayan grabado, dejen que se convierta. Le aparece un mensaje que dice convirtiendo video. Y cuando se convierta, ustedes rescaten ese video. ¿Cuánto va a pesar la clase? Una clase de 40 minutos en Zoom pesa entre 60 y 80 megas. Es un peso bastante razonable y asequible. Bien, colegas, tampoco quiero abusar de su tiempo. Muy grato trabajar con ustedes hoy día, a pesar que estaban un poco apagados, ¿verdad? Me imagino que la hora, me imagino que también la víspera de un feriado influye, pero agradezco el ánimo, agradezco, ¿verdad?, haber escuchado las preguntas, las intervenciones de los colegas, el chat, y yo me comprometo a que si no les llega prontamente el link de la sesión y la presentación, ustedes me escriben a mi correo, ¿verdad?, y yo les mando el material. Así que eso, tengan una buena semana, cuenten conmigo qué cosa y un excelente año. Cuídense, les vaya muy bien. Muchas gracias. Chao, Adrián. Chao, les vaya bien, cuídense. Marcelo, Catalina, les vaya Gracias. bien. Muy buena clase. Gracias, Chao, colega. gracias. Chao. Muchas gracias por todo, profesor. Chao. Chao, gusto, Marcelo, te vaya bien. Chao. Gracias. Un gusto verlo de nuevo. Chao, Cata, tanto tiempo. Tanto tiempo.